Buenos días, colchoneros. Bueno, pues Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2 y nos venimos a casita a descansar de esta Supercopa tan ilusionante para todos. Es verdad que es un título, que son 2 partidos, pero con los 2 que hay de por medio y como siga así organizado todo, pues lógicamente va a ser muy difícil acceder a un título, aunque sea de 2 partidos, ¿no? Es verdad que ayer el Atlético de Madrid, a mí ya sabéis que no me gusta hablar de este término, que este término para mí no existe, pero en teoría para todo el mundo, para los que opinan, para los que narran, para los que están en las tertulias, para los que hacen podcast, para los que salen en YouTube, el Atlético mereció más. Es verdad que tiró 22 veces a puerta. Luego veremos estos datos porque son muy curiosos, porque son 22 tiros de Atleti, 4 del Madrid, pero al final a puerta lo que es entre palos es un 6-4. No hay tanta diferencia. Al final tú necesitas generar remates en una posición de tiro que te garantice un poco más la finalización, ¿no? Y claro, al final de esos 22 remates, pues yo veía datos y los diferentes medios de comunicación oscilaban entre 16 y 22. Y digo, ¿dónde están esos 8? O esos 6 que faltan, perdón. Bueno, pues deben estar en los tiros que salen rechazados, porque el Atlético de Madrid, de esos 22 tiros, 8 son pelotazos al rival, con lo cual, pues bueno. Y luego hay uno muy concreto que también analizaremos más adelante, que es penalti. Pero bueno, estas cosas ya se sabe, que el tema arbitral y el tema del VAR, y encima es que tenemos un equipo que no protesta ni una, es increíble, macho. Nos hemos convertido en unos mansos de cojones y luego la polémica nos rodea porque el entrenador y Vinicius tienen un rifirrafe y quieren un poco hacer ver como que tenemos un equipo ahora mismo de mansos de cojones, macho. El Atlético de Madrid hace unos años tenía un equipo formado para hacer el partido que hizo ayer en Madrid, meter un gol, cerrarse atrás, aguantar como se pueda y ganar con lo mínimo, ¿no? Con lo mínimo en ataque, defendiendo todos solidariamente y a ver si en otra contra metemos el 2-0 como hizo ayer en Madrid y a ver si luego aguantamos el 2-1 en los minutos finales. Esto era delito hace unos años. Esto era criminal, era cargarse el fútbol y cómo con un equipo de 400 millones puedes jugar así al fútbol. Bueno, pues hoy veo las noticias, escucho las tertulias, me pongo los podcasts, los YouTube y no hay nadie diciendo, joder, el Xabi Alonso es un delincuente del fútbol. ¿Cómo con un equipo de 1.300 millones de euros puede jugar haciendo un cerrojazo como el de ayer, metiéndose atrás, intentando buscar las contras? Pues esto ya no es delito. Esto depende de quién lo haga, es delito o no es delito, ¿no? Es verdad que el Atlético de Madrid hay partidos que lo sigue haciendo y ya el diseño del equipo no es tal, pero cuando tú en el Madrid tienes de centrales a Rüdiger, que es un cafre, y Asensio, que es otro cafre, por delante tienes a Camavinga, tienes a Tchouaméni, tienes a Valverde, que es puro físico, cuando tienes un equipo que tiene 7 tíos absolutamente físicos defendiendo dentro de su área y luego los 3 de arriba para salir a la contra con velocidad y con desborde, pues claro, dices, al final, ¿qué equipo tiene diseñado el Madrid? Pues para jugar a eso. O sea, sin ningún tapujo. Pero ¿qué pasa? Que el Atlético de Madrid, que en su momento tuvo un equipo diseñado para esto, eran criminales, eran el antifútbol, eran el anticristo, y ahora sí se puede. Ahora se puede uno meter atrás, que no pasa nada, que son las circunstancias, es que no estaba Mbappé, es que había bajas, es que el calendario, es que la plantilla que le han hecho no es adecuada, es que no sé qué.
todo tiene excusas. Ninguna mira a que se ha hecho un planteamiento rácano porque te has encontrado con un gol de una falta que no es en el minuto 1, porque el partido, amigos, empieza con una falta que no es, porque es el que deja el pie atrás para ver si le hacen falta, porque ve que no va a ningún lado, que por cierto, vaya partido Bellingham, salvo esa falta en la que engaña al árbitro, porque ya los árbitros con el VAR y tal solo se pueden engañar para las tarjetas amarillas y las faltas, y los equipos bien que lo saben y bien que lo intentan. Este hombre, Bellingham, que no hizo nada más en el partido, o sea, a partir del minuto 1, que fue la falta, no llegaba ni al minuto, ya no hizo más. Posó el pie, podéis ver las imágenes, posó el pie y lo dejó atrás, así no se corre, uno corre poniendo un pie delante y luego el otro y luego el otro, y este paró el pie izquierdo y lo dejó quieto, y cuando notó que llegaba el otro ya se tiró para el suelo. No es falta ni aquí ni en Roma. Si eso es falta, luego tendría que haber sido el Madrid con una serie de tarjetas, porque si tú pones ese criterio para las faltas, el criterio de las tarjetas deberá estar un poquito más a flor de piel. Y luego vamos a ver en el resumen cómo no es así, ¿no? Entonces tú llegas en el minuto 1, concedes una falta pues que no está tan cerca, pero realmente le pega un zapatazo a Valverde con bastante potencia, con bastante precisión, pero ni entró por la escuadra, ni fue un tiro con un gran efecto, no. Se tuvo que agachar Sorloth para que la bola pasara. Si Sorloth no se agacha, se la estampara en la cara. Lo que pasa es que hay jugadores que profesionalmente dejan la cara y se la llevan, y hay otros que se agachan, como ya nos pasó en su momento en la eliminatoria de Copa contra el Atleti de Bilbao hace un par de años, que se agachó Hermoso, ayer se agacha Sorloth. Bueno, pues nada, te agachas, dejas que pase el balón y entra, no tan por la escuadra. Ni entiendo que se agache Sorloth, ni entiendo que en una falta absolutamente frontal esté Oblak pegado al palo. Yo no sé qué hace pegado al palo, si es una falta frontal. Y además es que yo cuando le veo pegado al palo ahí, no le veo completamente concentrado en lo que está pasando. Le veo un poco fuera porque estamos empezando, estoy entrando en calor, todavía el partido está en fase embrión, y yo le veo pegado a un palo cuando el balón está centrado. Te tienes que dar 2 pasos para el centro. Te da tiempo para ver por dónde va el balón, te da tiempo a dar un paso, incluso 2, para acercarte a donde vaya el balón y luego ya tirarte a por el balón. Te da tiempo a todo eso, salvo que te pongas en un palo y te lo tiren para el otro. Ofreces un palo, el otro se agacha, pues al final se juntan el culo con la gana de follar y gol en el minuto 1. ¿Qué es lo que pasa? Que ya veremos luego la pizarra, pero el plan del Cholo no era el que pasa a partir del minuto 1. A partir del minuto 1 el Atleti se tiene que hacer con el mando del partido, el Madrid se mete para atrás e intenta salir a la contra. Presiona alguna finalización, presiona alguna vez que el Atlético de Madrid sale desde atrás, pero de manera puntual. Por lo general el escenario de partido es el Madrid cerrado y el Atleti con el balón, como demuestra que el Atleti por primera vez en no sé cuánto tiempo le gane la posesión al Madrid, ¿no? Bueno, pues esto nos obliga, porque el plan era que pudiera jugar de tercer central durante mucho tiempo Llorente, pero ya jugamos un 4-4-2 puro y presionar arriba. Nos obliga a jugar de una manera que no estaba preparada. Y de hecho, yo ayer estuve barajando opciones en las alineaciones. Yo dije que a mí la dupla Cardoso, os acordaréis, que dije que la dupla Cardoso-Coque me daba miedo porque ahí, contra un centro del campo de 3 jugadores y además físicos, no veía yo que en caso de transiciones, y fijaos ayer cómo se pone el partido, se meten atrás a transicionar desde el minuto 1. Con lo cual, esa dupla que se sospechaba, con la que había estado entrenando el Cholo, que eran Cardoso-Coque, me daba miedo y yo pedía un poco más de físico en el centro del campo. Claro, como se suponía que el partido iba a tener otro escenario, el Cholo saca ahí a Gallagher. Y resulta que nos dan el balón. Pues claro, con Gallagher y con Coque y con el balón, pues Coque sí que tiene mejor manejo, pero Gallagher no lo tiene. Y Coque ya necesita más de 2 toques para parar, controlar, buscar a quién pasar y dar el pase, con lo cual perdía muchos balones también. En cuanto a alguien le hacía un 2 para 1, en cuanto era encimado, le costaba mucho físicamente, como también le pasó a Baena en un par de pases en el primer tiempo, en un par de circunstancias que además nos generaron un peligro serio, ¿no? Con lo cual, estas pérdidas de balón nos impedían en los primeros minutos que pasaran muchas cosas, ¿no? Y de hecho, en los primeros minutos hay una cesión de Llorente, pues que casi llega balón de playa, casi llega antes que nuestro portero, que tiene que despejar urgentemente con el pie a Oblak, porque le llegaba, la verdad es que con una actitud deleznable, balón de playa,
porque ahí yo creo que si pone un poquito de empeño le llega antes que Oblak, pero bueno, y ni siquiera pone el pie para tapar luego el despeje. Con lo cual, bueno, pues le agradecemos su escasa gana de jugar el partido, ¿no? Y bueno, y ellos, pues en la franja central, con los 3 centrocampistas, pues tienen ahí cemento, hormigón armado, por decirlo de alguna manera, pero nosotros por las bandas, pues teníamos más el camino libre, que era por donde intentábamos jugar, ¿no? Ya os digo que al principio el Atleti está muy impreciso, el Madrid ha metido el gol y se mete atrás, y en los primeros 20 minutos prácticamente no pasa nada. Tenemos el balón, nos presionan algunas veces, y nosotros en el ataque estático muy imprecisos, yo incluso diría que nerviosos en esos primeros minutos, y es en el minuto 22 donde Giuliano hace un buen robo, es la primera vez que nuestra presión tiene efecto, un buen robo de Giuliano, una buena llegada al área, pero entra al área y se cae, en vez de soltar el balón antes, entra al área, se cae de Maduro, busca el penalti, ahí yo no veo ningún penalti, yo veo que él cae de Maduro. Luego en el 23 ya viene otro remate de Julián, ya empezamos a estar más cerca, ya empezamos a estar menos nerviosos, ya hay más pases precisos. Los primeros 20 minutos, insisto, son de una imprecisión total. Ellos porque no quieren jugarla atrás y quieren jugar en largo y prácticamente nos regalan el balón, y nosotros porque en la circulación de balón con el Madrid absolutamente cerrado no somos precisos. Ellos a partir del bloque bajo, a partir de que llegamos a 10-15 metros del área ya enciman, y ahí nos costaba mantener el balón, ¿no? Bueno, no encontramos espacios claros en este tramo de partido, pero estábamos por ahí. Ya digo que hay un tiro ahí flojo de Julián en el 23, anteriormente esa jugada de Giuliano que se deja caer en el área. Ellos cuando tienen el balón intentan ir muy directo, como acabo de comentar. En todo caso, si lo pierden arriba porque han intentado ir directo, por lo menos sacan la defensa, intentan presionar un poco más arriba durante un poquito. Si ven que salimos de la presión, otra vez bloque bajo. O sea, ellos lo tenían muy claro. Defender bien y no cometer errores con el balón. Lo tenían clarísimo. Era el cholo de toda la vida. Defender bien, no cometer errores. Sacar el balón, pues más bien en largo. Que tenemos un manejo de balón, pues cuando estamos jugando entre los centrales, perdiendo un poco el tiempo, toco, y cuando ya van viniendo mis rivales, les mando un balón directo. Que lo pierdo, no pasa nada, porque los que están arriba, como no van a bajar, presionan. Como los 3 que tienen arriba no bajan, pues presionan. Si no roban el balón y tal, pues poco a poco todo el equipo se cierra. Y eso son 3 cositas, 3 normas de juego muy generales, y a jugar el partido. Ya está. Pero las 3 tonterías las tenían clarísimas desde el principio, desde que se encontraron con el 1-0, ¿no? Bueno, ellos en el minuto 28 de partido, en el minuto 28 no han tirado a puerta más que la falta de gol. En el minuto 28, ni a puerta ni fuera. Y nosotros en ese momento llevamos 4 remates fuera, de escaso peligro, pero llevamos 4 remates. De repente Baena pierde un balón porque quiere retenerlo, le presionan y le llega a Rodrigo, y ya tiene el primer remate a puerta al Madrid en este minuto 28, que hasta ese momento, insisto, solo habían tirado a puerta el tiro de la falta, y tiene una ocasión muy clara. Lo que pasa es que remata con la izquierda y le sale un tiro que resuelve Oblak con facilidad, ¿no? Pero es que de seguido le regalamos el balón. Después de esa parada de Oblak, le regalamos el balón, que termina con un cabezazo absolutamente horrible de balón de playa, bueno, pues que estaba absolutamente solo y que le golpea el balón a él más que él al balón, y entramos en una pequeña fase de un par de minutos en los cuales estamos nerviosos y no habían llegado en todo el partido, y nos tiran un córner, no llega no sé qué tal. O sea, es increíble cómo el equipo estaba nervioso, pero nervioso porque, insisto, no habían llegado, ya estábamos tranquilos, ya estábamos dominando, y por esa pérdida de Baena, cuando la para Oblak y el balón queda en el área y hay que mandarla a Parla, intentamos sacar la jugada y se la entregamos a ellos. Y al final, insisto, el remate ese de balón de playa que la da con la cabeza, pues vamos, como si fuera un Weeble. O sea, le pegan la cabeza y sale la bola rebotada. Llega en el minuto 32, pues lo que viene a ser el primer tiro a puerta de Atlético de Madrid. El primer tiro a palos es de Baena, que es un buen tiro con una parada del ex-sheriff. Yo al portero del Madrid le llamo el ex-sheriff porque ya no tiene placa. Entonces es ex-sheriff. Y se va a quedar con ese mote, ¿no? Bueno, pues a continuación hay otro remate de Sorloth y otra parada. O sea,
se suceden, volvemos otra vez a su área. Esta segunda parada muy buena por parte del ex-Sheriff. Hay otra buena jugada con remate Sorloz absolutamente solo de cabeza en el segundo palo, que se va afuera porque no esperaba el balón. Un buen 9 siempre tiene que esperar el fallo. Le salta el de adelante no llega y es pues como le había pasado al balón de playa en la jugada anterior, en vez de cabecear él, el balón le pega en la cabeza y se va. Hay unos minutos ahí de dominio y ocasiones que no se aprovechan, que yo ya pienso en ese momento, mala cosa porque había habido una reona ahí de varios minutos, que habíamos tenido 3 remates bastante claros, con 2 paradas del ex-Sheriff, una de ellas bastante buena, ¿no? A continuación, yo entre mis notas tengo puesto un codazo de Carreras a Juliano, que si esto es un Getafe Rayo es amarilla, porque, oye, cada vez que un tío saca el brazo en un salto y le mete un codazo al de al lado, pues le están sacando tarjeta, se está sancionando con tarjeta. En este caso, además es un codazo que tiene una cierta mala leche, y es que a la jugada siguiente le mete un plantillazo a Gonzalo Apubil en toda la tibia, que también yo juraría que eso es tarjeta, lo juraría, que es tarjeta, pero que tampoco sacan tarjeta, ¿no? Y oye, pues ¿qué queréis que os diga? Si han pitado la falta del primer gol, que no es ni falta, con ese criterio, 2 semejantes acciones deberían tener tarjeta. Que dices, vamos a ver qué tarjetas saca, ¿no? Pues al final resulta que las tarjetas fueron para pelearse al final Vini y Vinicius, ¿no? El balón de playa y el Cholo Simeone, por tener una discusión en la cual no voy a entrar porque no deja en buen lugar ni al uno ni al otro. Hay quien dice que empezó el uno, hay quien dice que empezó el otro. Como es un indemostrable, el comentario sobre esta acción lo voy a dejar ahí porque yo creo, y sobre todo por parte de nuestro entrenador, en un momento en el que vas perdiendo, detener el partido, que se trompique, que no haya continuidad, que se rompa el ritmo, yo creo que no nos convenía para nada. Pero bueno, cada cual reacciona como le viene en ese momento, pero a mí no me gustó esa situación, que a nosotros, insisto, no nos favorecía en absolutamente nada, ¿no? Bueno, luego viene además una doble ocasión de Baena y Gallagher, con una parada del Sheriff, y entre medios hay un remate que sale rebotado y que le da en la mano a Rüdiger. Yo ahí creo que hay un penalti como la Copa Un Pino, porque es un tiro que va a puerta y porque la mano pues está un poco en plan gallinácea. ¿Qué es lo que pasa? Que la televisión, la realización decide que esa jugada no se repite, que no vamos a ver una toma y que el VAR no va a entrar a ella. Bueno, pues no entra el VAR, no se repite, el balón le da en la mano y hay que dejar muy claro pues cómo tenía la mano, el balón que iba hacia puerta, si realmente la posición es natural o no, que ya os digo yo que no la era, pero no se repite y entonces ni el VAR lo ve, ni los aficionados podemos tenerlo meridianamente claro, ni aunque es evidente que una mano sacada a mitad altura aquí, pues muy natural no va a ser. No se mira, el VAR no entra, la realización no la repite y te tienes que quedar con la cara de tonto una vez más. Ha habido 2 tarjetas amarillas que se han perdonado, esto se ha perdonado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto siempre era lo que se acusaba. Vuelvo a hace 5 años al Cholo cuando defendía ahí, porque claro, porque es ilegal, porque dan patadas, porque se les perdona. Claro, el equipo que está defendiendo es el que mete, el equipo que está defendiendo es al que le puede pasar un accidente en el área. Y por eso yo muchas veces protesto de que el equipo defienda cuando el rival es absolutamente inferior. Contra el Bayern de Múnich, contra el Liverpool, defiendes porque te meten atrás y no tienes más que defender. Pero hay partidos contra equipos menores que te metes atrás y puedes hacer la falta, te pueden sacar la tarjeta, puedes hacer el penalti y la puedes liar porque las cosas y los accidentes pasan en tu área porque llevas el partido a tu área. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que aquí tenemos un condicionante que es que el árbitro quería no pitar nada, dejar jugar. ¿A quién beneficia no pitar nada y dejar jugar? Al equipo que defiende, ni más ni menos. Yo no digo que sea intencionado por parte del árbitro, yo digo que siempre, en todos los casos, cuando el árbitro adopta una posición tolerante o intolerante con las faltas, en cualquiera de las dos que tome va a beneficiar a un equipo y va a perjudicar al otro. Entonces, bueno, pues por lo menos yo pienso que no debería haber sido tan permisivo con según qué cosas, ¿no? Ya digo que hay 2 tarjetas clarísimas que habrían condicionado bastante a 2 jugadores de perfil defensivo, ¿no? Bueno,
Después de esta ocasión, que no es doble, que es triple, porque hay, insisto, el balón que rebota en Rüdiger, y que finaliza, empieza con un tiro de Baena y una parada, y con el tiro que da en Rüdiger, y luego uno final de Gallagher que se va afuera, pues yo ya empiezo a sospechar que la cosa de cara a gol va a estar complicada, porque es una broma haber tenido ya 5 o 6 ocasiones claras y no haber rematado ninguna, ¿no? O remates en posición prometedora y no haber logrado enganchar ninguno adentro, ¿no? Bueno, de momento había hecho 3 paradas el ex-sheriff y algún tiro fuera que podíamos haber ajustado un poco, ¿no? Bueno, después hay otro agarrón de carreras a Juliano y tampoco es tarjeta. ¿Veis lo que os digo? Había 2 jugadas de tarjeta de carreras y no le sacaron ninguna. Yo ahí me pensaba para mí mismo, vamos a ver si se mantiene el criterio. Luego en la segunda parte hubo algunas cositas que dices, bueno, pues más o menos lo está manteniendo, pero ¿a quién perjudica el criterio cuando tú permites? Al equipo que está defendiendo. Llorente, yo quería comentar que todo el mundo habla muy bien del partido de Llorente, pero el partido de Llorente mejor en la segunda parte que en la primera. En la primera está más nervioso, pierde más balones, está más impreciso en el pase. A ninguno de los jugadores, yo os voy a decir este estuvo mejor, peor, más preciso, más impreciso. Ninguno de los jugadores escatimó esfuerzo, Que luego me decís, joder, sí que lucharon. Sí, sí, pero si yo no digo que no luchen, tú puedes luchar un montón y estar acertado o no estar acertado. Llorente en el primer tiempo estuvo muy impreciso, incluso nervioso. El equipo en general, los primeros 20 minutos, estuvo muy nervioso. Luego se fue entonando, pero yo a Llorente el primer tiempo, luego el segundo tiempo en el centro del campo mucho mejor, como ahora veremos, ¿no? Pero, bueno, y razonable la actuación de Ruggeri, que Ruggeri es un jugador que no lo hace todo bien, no lo hace todo mal, siempre es un jugador, digamos, una hormiga trabajadora, que de vez en cuando tiene sus cosas, pero que el partido de ayer no termina de ser malo, o sea, no lo hace mal. Yo veo que luego veremos también en la pizarra una situación táctica que nos ayudó y fue muy ofensivo en el segundo tiempo. Y bueno, lógicamente, al descanso con 0-1, pues llevamos 10 tiros el Atleti, 3 a puerta, y el Madrid lleva 3 tiros, 2 a puerta. Y los 3 tiros se centran en la jugada, en el gol y en la jugada en la que pierde el balón Baena, que nos hacen un doble remate. El de Rodrigo, que la para Oblak, y luego el cabezazo fuera de Vinicius. No hay más, es una jugada, son 2 jugadas, la falta que no era falta y la pérdida que nunca debió producirse de balón, ¿no? Bueno, un dominio infructuoso, y después del descanso entra Lenormand por Gallagher. Esto es lo que la pedrada que yo os dije de poner a Llorente en el centro del campo porque tiene más calidad que Gallagher. Bueno, la entrada de Lenormand por Gallagher es porque Gallagher tiene molestias, cuidado, que no es un cambio táctico, es que tiene molestias, pero ahí yo creo que toma una buena decisión Simeone en este cambio porque mete a Lenormand. Lenormand luego no tiene un partido precisamente, empieza bien, pero luego sale en la foto del segundo gol. Pero bueno, pero el cambio en teoría, luego si te juega mal Lenormand, que es internacional por España y que es un jugador que se le supone un valor, pues eso lógicamente no puedes verla venir. Lógicamente el poner ahí a Llorente en el centro del campo mejoró al equipo mucho, porque se veía otra intención, se ve un jugador que tiene más recorrido y que tiene más técnica que Gallagher acompañar a Coque. Un Coque que tuvo sus situaciones cuando el Madrid se metía atrás, ayudaba bien en la distribución de balón, pero cuando había contras y cuando el Atlético de Madrid veía que el Madrid quería tirar las contras, sufría más, ¿no? Porque no tiene ese recorrido. Bueno, pues nada más empezar el segundo tiempo ya tiene Sorloz una ocasión, y luego después en la salida de un córner Lenormand recibe un balón y desde fuera del área y realiza un muy buen tiro que se va un poquito alto. También Baena tiene una actuación un poquito más determinante porque se adelanta mucho a Ruggeri y pone a Baena por el centro. Y Baena empieza a tener más influencia en el juego de la que está teniendo en el primer tiempo, a pesar de que el primer tiempo había tenido un par de pases, un par de tiros a puerta, pero estaba más metido en el partido, ¿no? Se quedaban los centrales y Coque un poco más atrás, Baena por el centro,
y Ruggeri hacía ya directamente carrilero. Se metió más arriba, el Madrid estaba muy metido atrás y había que llegar más por banda, ¿no? Y sin embargo, después de todo esto llega el gol de Rodrigo. El gol de Rodrigo que en una contra por todo el centro con un agujero tremendo, pues no llega a cerrar bien Lenormand, tenía tal vez que haberle hecho falta. Hay quien dice que en esa situación si hace falta es roja. Yo te digo que si no ha sacado otras tarjetas amarillas con jugadores a su misma altura defensivos, pues habría sido amarilla o habría tenido que ser amarilla, porque si no habría sido muy cantoso. Pero bueno, muy blando Lenormand y en el 55 nos encontramos con un 0-2 que en ese momento era prácticamente, teniendo en cuenta cómo estábamos de cara a gol, irremontable. Hay otro remate de inmediato de Sorloz muy rápido que le da la cabeza pero no la impacta bien, la da de refilón. El Madrid se vuelve a meter atrás pero cae más atrás. Hay un gran pase de Giuliano en el gol de Sorloz que viene a continuación de este remate de Sorloz de cabeza de refilón. Balón de playa, mirar el vídeo, balón de playa está haciendo la ayuda y en un momento dado que se borra de la jugada. Es increíble, macho, lo que le permiten a este jugador y le siguen teniendo ahí de titular indiscutible. Un jugador que se ve que lo que hace es voluntario, es decir, no presiono aquí porque no me da la gana, no hago la ayuda porque ya no quiero, aquí chupo porque me apetece regatearme a todos. Es un jugador que hace lo que a él le da la gana, lo que a él le sale en ese momento y ahora mismo, vamos, yo porque no soy del Madrid y a nosotros nos vienen muy bien las cosas que hace. Hizo un partido deleznable. Igual, ya lo dije de Bellingham y lo digo de este. Este ayer hizo un partido deleznable y Gonzalo lo único que hizo fue defender. O sea, presionó por todos los de arriba, pero en ataque Gonzalo no hizo nada tampoco. O sea, quiero decir que ellos los que lo hicieron bien fueron los de atrás. Pero al final siempre Rodrigo, por lo que sea, se le da bien el Atleti, encontró un hueco por el centro y nos metió el gol. Y sin embargo, balón de playa, pues cuando le tocaba hacer una ayuda defensiva decide no hacerlo, el pase es muy bueno de Giuliano y el gol de Sorloz es a placer, porque se la deja a placer, ¿no? Y eso sí, ahí no hay ningún jugador del Madrid que proteste nada. Ellos hacen así con los brazos como diciendo, joder, qué gol nos han metido, no sé qué tal, pero ya el VAR tiene que entrar y revisar el gol. ¿Por qué? Faltaría más. Ni revisan el posible penalti de Rüdiger, pero el gol nuestro, sin que ellos protesten absolutamente nada, se ponen a revisarlo. Somos unos cachondos. Gol en el minuto 58, 2-1. Empieza una buena versión del Atleti a partir de ese gol. Hay una buena versión en este tramo de Giuliano. Julián, sin llegar a estar brillante, tiene una mejor versión. No llega a ser ese Julián del año pasado. De hecho, con el Julián de inicio de temporada o del año pasado, el partido este no se pierde. Con un Julián en una versión decente, no se pierde. Sigue muy desacertado, pero es un Julián que entra, va al balón, baja a participar, se equivoca en tomas de decisiones, se equivoca reteniendo el balón, pero es un Julián más participativo, sin ninguna brillantez, pero que por lo menos lo intenta, ¿no? Y un Giuliano más metido en el partido también, que el pase le da esa precisión o esas ganas o esa confianza que no tenía en el primer tiempo, que era más impreciso. Todo el primer tiempo fue una imprecisión tremenda, a pesar de que nos dieron el balón y estábamos rondándoles, ¿no? Pero bueno, entran Cardoso y Griezmann por Baena y Coque. Griezmann va de 9 junto a Sorloz, se van los dos para arriba y se retrasa ya de manera definitiva Julián por detrás de los delanteros para dar ese pase, para intentar filtrar balones, para intentar apoyar al centro del campo, para igualar ese centro del campo que tenían ellos de 3. Recibe una jugada, un balón Sorloz que tiene solo delante a Asensio, él les echa el balón hacia la izquierda, le logra desbordar levemente y realiza un remate que obliga a otra buena parada del Sheriff. Al final, si os dais cuenta, el mejor del Madrid es el Sheriff. El mejor del Madrid es el Sheriff. Porque, bueno, el ímpetu defensivo de sus jugadores, pero el mejor como actuación individual es el Sheriff, el que ya no tiene placa, el ex-Sheriff. Bueno, insisto que cuando ellos circunstancialmente tienen el balón siguen como en la primera parte. Cuando lo tienen los defensas y el Atleti descansa un poco porque no puede, porque el ritmo había sido
rápido y el equipo empezaba a estar cansado, pues descansan un poco, no presionando el inicio de la jugada del Madrid. Ellos hacen un poquito toque ahí atrás y cuando ya el Atleti pues ha cogido un poco de aire y saca a los jugadores, intentan jugar directo, ¿no? Ya os digo que el Madrid ya prácticamente muy poquito haría de aquí al final, muy poquito haría, ya es meterse atrás, mantener la victoria, intentar que no te metan ese segundo gol. Bueno, tienen, es verdad, un momento en el que entra Fran García y como no está Baena y hemos perdido un poco el control del balón, ya estamos llegando menos. Los primeros minutos en el campo de Fran García, hacen dos cambios, pero en concreto Fran García se mete en la izquierda muy arriba y le da más profundidad. Hay un contragolpe que sale en 4-3, que se pone a chupar y que no la quiere pasar, que bueno, que están todos desesperados, que probablemente era la situación más prometedora que tenía el Madrid. Luego hay otro contragolpe también 3-4-2, que lo mismo. No sé si era esta vez Fran García o era Gonzalo, yo creo que era Gonzalo en el segundo, que también se pone a chupar y la palma, ¿no? Ellos tienen las dos contras y ya está, ya no tienen más cosas, ¿no? Bueno, al principio no nos sentaron bien los cambios, luego sale Almada por Sorloz en el 74, que dices, buf, ¿y entonces qué? Porque si estamos continuamente entrando por banda, ahora ¿a quién vamos a centrar si no está solo? Yo el cambio Almada ayer era claramente por Julián, pero por lo que sea el entrenador primero metió a Griezmann por Baena, que yo creo que ahí ya el cambio era Almada, y yo hubiera metido más tarde a Griezmann por Sorloz, no por Sorloz, perdón, por Julián, y dejar a Sorloz, porque luego estábamos llegando a la esquina, sobre todo llegando Ruggeri muchas veces, cuando se fue Ruggeri empezó a llegar Janko, pues estábamos llegando mucho a las esquinas y no había un rematador, le estamos echando balones a cabeza a Griezmann rodeado de 3 o 4 y hay que tener en cuenta que ellos acabaron con un centrocampista y un lateral de centrales. Pues ahí habría que haber tenido a Sorloth. Yo el cambio de Sorloth no lo vi, además no estaba haciendo mal partido, había desperdiciado un par de jugadas, pero no estaba haciendo mal partido, estaba siendo peligroso, había metido el gol. Yo hubiera cambiado a Julián, que además acabó reventado, pero reventado, ¿no? Y fallando la última, bueno. Después del cambio de Ruggeri por Molina, que fue un poco después del de Almada por Sorloth, hay una volea de Griezmann que también tiene que parar el ex-Sheriff, al cual estamos haciendo internacional, con remates que hacen que se luzca, ¿no? La jugada tras el rechace acaba en un pase de Almada a Griezmann, que si Griezmann está atento, Griezmann no recibe ese balón, porque el Sheriff no la para, hay un rechace, la volvemos a recuperar, el balón llega a Almada y Almada le mete un pase por dentro a Griezmann impresionante, que Griezmann yo creo que no entiende que le va a hacer esa pared y no la ve y se va largo el pase, que yo creo que si está atento le deja absolutamente solo delante del ex-Sheriff. Hay que decir que yo Almada ayer me gustó. Ayer Almada cogió el balón, pero claro, filtra pases, arriesga, busca pases de gol y muchas veces esos jugadores que arriesgan, que pierden balones y que tienen ese juego decisivo, que pretende ser decisivo, pues no le molan a Simeone y no confían en ellos en partidos en los que quiere tener un control absoluto, ¿no? Bueno, hay otra muy clara de Llorente en el 84, se le va a la izquierda el balón, a la pierna izquierda, y el remate le sale al palo corto muy fuera, no remata bien, pero la posición de remate era muy clara, hay un asedio total en ese momento, hay un córner ensayado y Llorente no anota de milagro, que remata desde fuera del área, un muy buen remate que iba cogiendo comba y que pasó por un palmo, seguimos ahí. El Madrid saca a Ceballos a Mastantuono para tener la posesión y yo no recuerdo que tocasen el balón en esos últimos minutos. Yo no recuerdo ni que lo tocaran. Hay un pase de Llorente, que es pase de la muerte, que era gol de Griezmann, que lo saca de una manera circense, Tchouaméni, circense, porque da una voltereta en el aire y lo saca de una manera tremenda, que dices, joder, el que no es central, macho, puesto de central, que eso lo mismo, si está un central de verdad, no lo despeja así, que era un pase de la muerte, que eso era gol de Griezmann, seguro. Seguimos ahí metidos en esos últimos minutos. Es verdad que a partir del 80, del 80 tuvimos mucha presencia en su área, pero nos había faltado Sorloth. Y además cogió la manija Almada, hizo un partido, a mí los 15 minutos más los 8 9 de descuento. Almada hizo un partido para mí bueno, para mí lo hizo muy bien. Pero bueno, no gusta su estilo.
se le trajo para esto, pues no lo entiendo, ¿no? Giuliano empezó a cambiar de banda, empezó a tener menos peligro, el juego lo metíamos más por el centro porque no estaba Sorloz y por el centro había mucho tráfico, pero al final terminamos teniendo una muy clara de Julián, que es un pase tremendo de Almada, cuando hay 8 tíos dentro del área, le filtra un pase que le deja en posición gol y ese balón tiene que coger palos. Ese balón no se te puede ir fuera. Está muy cerca a la portería. Tiene que coger palos, macho. Julián se lo dejó todo, ¿eh? No tenía ni un ánimo, ni un pelo, ni una gota de energía al final. Lo dejó todo, luchó un montón, pero estuvo muy desacertado. No sé si es psicológico, no sé si es mental, no sé si es porque acaba de tener un hijo y no duerme, pero joder, ese tiro tiene que ir a palos, macho. Porque ahí el portero no reacciona. No tiene esa capacidad como cuando le han estado tirando desde fuera del área para que se luzca. Ahí el portero no llega si lo tiras a palos. Y era una ocasión clarísima. Insisto, el pase de Almada es tremendo, tremendo, ¿no? Y con esto termina el partido, prácticamente. Yo digo que jugando así se hubiera ganado en Bilbao, se hubiera ganado en Cornellá, se hubiera ganado en San Sebastián, se hubiera ganado en Mallorca, se hubiera ganado en muchísimos sitios, ¿no? Es verdad que tal vez el 1-0 nos empuja a jugar así. El hecho de ir por detrás todo el partido, pues nos empuja, y que el Madrid se meta atrás, empuja al Atleti a jugar así. Es verdad que hubo muchos nervios en algunos tramos, que hubo imprecisiones y que no se logró finalizar con claridad las jugadas. Es verdad que Courtois también conocido como el ex-sheriff, hace 4 paradas buenas. 4 paradas buenas, de los tiros que van a puerta. De los 6 tiros que van a puerta, 1 es gol y 4 paradas son buenas. Y paradas facilonas hay una. Pero al final, insisto, 22 tiros el Atleti, de los cuales 8 van a puerta, 5 tiros el Madrid. 8 tiros en Madrid, de los cuales 4 van a puerta. Bueno, al final, insisto lo que he dicho al principio, esto no es merecerlo, esto no es merecerlo, esto es meter los goles. Esto lo que hizo ayer el Madrid lo ha hecho el Atleti muchas veces y bueno, y parece ser que antes era ilegal y por eso el Atlético tuvo que cambiar la forma de entender. Ahora el Cholo no cuadra, porque me dicen, es que tú al principio eras muy del Cholo y ahora le criticas mucho, ¿no? Pero es que al que critico ahora no es el Cholo. Ni estamos con el partido a partido, porque hay un partido que nos reservamos, otro que jugamos, otro que nos reservamos. Ayer me preguntaba Susana en el chat, pero bueno, ¿tú crees que el equipo está trabajado? Por supuesto que el equipo está trabajado. Se vio en el 5-2 al Madrid. Es un partido minuciosamente preparado. Y la prueba y la clave de todo esto se vio en el partido del Oviedo. Os invito a que veáis el partido del Oviedo y cómo en 25 minutos, media hora, el Atlético tiene un despliegue de ataque flipante. Movimientos sin balón, desmarques de apoyo, desmarques de ruptura, incorporaciones, remates, posiciones de finalización, todo el ABC del fútbol, esto, aquello, todo lo que incluso al principio de liga que yo dije nos faltan mecanismos de ataque, estos se han ido incorporando y los partidos buenos se han utilizado todos. Se han utilizado todos los mecanismos de ataque disponibles para un equipo. Todo lo que se puede hacer se ha hecho. Media hora contra el Oviedo, impresionante. Te pones 2-0 y ¿qué es lo que pasa? Pues que ya el equipo baja un poquito el acelerador, ven inofensivo al Oviedo, llega al descanso y en el segundo tiempo no se juega nada. Se les da el balón, hacer lo que puedas. Si es otro equipo, te meten apuros. El Oviedo en ese momento está en su peor momento y el equipo no quiso hacer nada. Y esto es lo que pasa en muchos partidos a domicilio. El segundo tiempo del Oviedo es el partido que se plantea a domicilio muchas veces, a que no pase nada, a ver si en los últimos minutos con los cambios de un acelerón, el año pasado ganamos 2 o 3 partidos así, jugando lamentablemente y resulta que salía Correa en los últimos minutos, que Correa ya no está, amigos, que Correa ya no está, que el que está es Raspadori y que Raspadori no se le pone en el sitio de Correa y que no hay nadie haciendo de Correa y que eso que pasaba el año pasado, que el rival luchaba, corría, no sé qué, en los últimos minutos cuando ya estaba cansado, sacas a Correa y te mete un gol al final, eso este año no está pasando. Y se está intentando hacer lo mismo y no está pasando. Y por eso yo digo que el equipo está trabajado, porque el equipo ha hecho partidos, el del Eintracht, esa primera parte del Oviedo, ha hecho partidos en los cuales ha desplegado todas las opciones tácticas que ofrece la riqueza del ataque. Pero hay otros en los que no lo hace. ¿Por qué? Porque no queremos correr, porque, como bien he dicho muchas veces,
el ataque también requiere un esfuerzo del tío que no tiene el balón. El tío que tiene el balón está contentísimo porque es el único de los 22 que tiene el balón. Pero los que no lo tienen que hacer un esfuerzo y moverse y desmarcarse en apoyo, en ruptura, incorporarse al ataque, ayudar, hacer una ayuda al jugador que lleva el balón, hacer un apoyo. Todo, hay que hacer cosas sin balón y todas esas cosas sin balón son las que se obvian cuando el equipo no le da la gana competir, porque, insisto, yo creo que tiene instrucciones precisas de que no pase nada, de jugar sin arriesgar, sin mandar jugadores arriba, no vaya a ser que te pillen a la contra, y por eso hay muchas veces que yo protesto aquí, no me oye nadie o me oyen solo 1000 personas como mucho, pero yo protesto porque creo que el equipo ahora no está diseñado para eso. El equipo está diseñado para seguir, como el Barcelona siguió con el Athletic de Bilbao, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y al final sustituyen gente y los que salen quieren meter el sexto. Así es como debería jugar el Atlético de Madrid. Así es como debería jugar, y ayer jugamos todo el rato así porque si íbamos todo el rato por detrás del marcador y había que buscar el empate. Es así de sencillo. Así de sencillo. Y lo he explicado muchas veces. Y ese antes ibas con el Cholo y ahora ya no vas, es exclusivamente porque el Cholo ya no es el Cholo. El Cholo le presionaron muchos de la prensa, desde incluso prensa del Atleti, de que tenía que jugar más ofensivo, de que tenía que jugar más bonito, y ahora que tiene un equipo para jugar más bonito, él en su cabeza tiene esa dualidad de ahora vamos a jugar bonito, pero si voy ganando me meto para atrás, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Y no está terminando de dar resultados. Sin embargo, el Madrid, fíjate, ha diseñado un equipo de auténticos armarios, lo mete atrás y a la contra tiene jugadores que, fíjate, ayer si está Mbappé, pues todavía perdemos lo mismo con más claridad. Lo mismo ganamos, pero lo mismo no. Bueno, vamos a ver por fin la pizarrita, que tampoco hay mucho que ver. Oblak, Janko, Bubil, Ruggeri por la izquierda, Llorente por la derecha, Koke y Gallagher, a la izquierda Baena, a la derecha Juliano, Sorloz y Julián adelante, ¿no? Claro, es lo que yo decía. Yo ayer pedía que en vez de Gallagher estuviera aquí Llorente, que Pubil pasara aquí al lateral y poner a Lenormand en defensa, ¿no? Bueno, pues al final pasó en el segundo tiempo. Lenormand entró por Gallagher, que estaba medio tocado. Pubil pasó a la banda y Gallagher aquí. Al final, cuando entraba en por Griezmann, esto para que lo veáis, Griezmann se va de 9 junto con Sorloz y Julián se queda un poco más atrás, ¿vale? Y lo que hacen es dejar a Ruggeri toda la banda. Dejar a Ruggeri toda la banda. Ya Baena, en el cambio anterior, ya se había ido echando al centro. Al inicio del segundo tiempo, habíamos dejado un equipo excéntrico, ¿vale? Que es con un lateral solo para Ruggeri. Pues veo que Ruggeri hizo un buen esfuerzo, peleó. No es un jugador brillante, no es un jugador que te vaya a hacer 7 regates y anotar desde el mismísimo córner, pero bueno, es un jugador que lucha y que, bueno, no. Ayer el tema no se ve tanto en la pizarra como en el hecho de que no fuimos capaces de tener un punto más de calma en la finalización en esos últimos metros, ¿no? O sea que bueno, ahora descansar, la semana que viene la Copa y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga en la final de esta poco agradable para mi gusto, poco, ¿no? Poco motivante Supercopa, que yo creo que tendrían que darle una vuelta, que tal vez tendrían que hacer como es la Copa de baloncesto, de fútbol sala o de balonmano, coger los 8 primeros del año pasado, cuartos, semifinales y final en Las Palmas, que ahora hacen mejor temperatura, en Canarias, pues ya está, ¿no? Algo así, pero desde luego este formato en el cual interesa económicamente que 2 equipos jueguen la final, pues como que no me gusta. Así que, amigos, vamos a descansar una semana de Atleti, vamos a reponer pilas y a ver cómo nos planteamos el tema, y si tengo noticias de fichajes, no os preocupéis que yo enciendo el ordenador y os lo cuento. Así que buen fin de semana a todos y Forza Atleti.